Tell me what's wrong and why you never. Atención, no soy trader profesional, no soy tu asesor financiero. La información de estos videos solo tienen carácter educativo y recreativo. No pueden tomarse como recomendación de inversión. Si usted decide invertir, es su propia responsabilidad. Hola amigas y amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un video más en su canal Rafael Cepeda Trader. Es domingo 1 de octubre, 10 y 17 PM, y vamos a hablar una antesala acerca de lo que posiblemente va a ser el SP500 o ya está haciendo el SP500. Pero antes, ya sabes, como siempre, si es la primera vez que ves uno de mis videos, te invito a suscribirte si este tipo de contenido de análisis gráficos de activos financieros y de proyecciones te interesa. Es algo que te gusta, es algo que puedes observar, ¿ok? Y obviamente, antes de dar mi opinión, repito, la advertencia es simplemente mi opinión, no es una verdad absoluta. Obviamente que esto puede salir mal, me puedo equivocar, por lo tanto, debes usar stop loss, ¿ok? Debes usar stop loss y ver a otros compañeros antes de tomar tus propias decisiones. ¿Qué tenemos esta semana? SP500 alcista, por supuesto que sí, alcista en rebote, ¿ok? En rebote, así como lo estás viendo en pantalla, lo dejamos en el video anterior. Ya vamos a irlo actualizando. En este momento está abierto el futuro, ¿ok? La bolsa como tal abre el día de mañana o en algunas horas, dependiendo que sea para ustedes, que ya ustedes deben estar algunos en el día de mañana. Esta semana tenemos información importante para el movimiento de las bolsas. Pues bueno, si hay información, no hay tanto, digamos, así que digamos que sea muy influyente. Hay varias declaraciones de algunos miembros del FOM, ¿ok? Que pueden mover o tener una expectativa de lo que se pueda mover el mercado. Pero esta semana, digamos, no hay un dato que sea súper importante. Pero la próxima semana, cuidadito, porque tenemos índice de precios a los productores, ¿okay? Específicamente para el miércoles 11 de octubre. Este es un día que hay que estar atento a movimientos fuertes del mercado. Y el día jueves tenemos datos del IPC de lo que fue el mes de septiembre, ¿ok? Entonces, estos son días donde operar se vuelve complicado. Por lo tanto, la decisión que tú tomes para operar, aprovecha esta semana, ¿ok? Porque estos días que te estoy señalando, el próximo miércoles, jueves, la semana que viene, es bastante complicado operar. Sí se puede, obviamente, pero la volatilidad es tan alta que te pueden sacar posiciones al alza o a la baja rápidamente, ¿ok? Rápidamente. Entonces, decisiones para operar esta semanita que está empezando ya el día de hoy, sería de forma más prudente, o por lo menos vas a tener una probabilidad de que la volatilidad puede ser alta, pero no para que nos va a sacar ni nos va a explotar todos los stops así tan rápido, ¿ok? Entonces, muy bien, vamos a eliminar todo esto aquí, vamos a verse la proyección. Estamos en gráfico diario, ¿ok? En gráfico diario, y tengo yo aquí direccionalidad alcista, ¿ok? Tengo divergencia alcista. Vean como yo tengo máximos cada vez, mínimos cada vez más bajos en los precios, ¿ok? Pero en el split moment, en mis indicadores, en el caso del split moment, vean que yo tengo mínimos más o menos en la misma zona, ¿ok? Y en el RSI, digamos que no lo tengo tan marcado, pero la pronunciación o la aceleración de los mínimos es menor, ¿ok? ¿Es la divergencia alcista ideal para hacer un cambio de tendencia? No. Pero si nosotros también somos detallistas en el RSI, tenemos un hombro, cabeza, hombro, ¿ok? Voy a acercarme un poquito más para que tal vez lo puedas ver. Y recuerden que el RSI también se analiza como si fuera el precio, ¿ok? Aquí tenemos, vean lo que tenemos aquí, un hombro, cabeza y hombro que ya perforó la zona del cuello. Por lo tanto, esto nos garantiza que va a cambiar tendencia. No, nos garantiza que va a ser un rebote, un posible rebote del precio. Bueno, no es que nos garantiza, digamos que nos aumenta la probabilidad, porque en el trading no hay nada garantizado, amigos. ¿Qué nos faltaría aquí para ver un movimiento fuerte en el SP500 al alza? Obviamente que la DX se coloque pendiente negativa, que pierda fuerza. Entonces ahí sí veríamos un rebote con fuerza al alza.
Ahora me voy a ir al gráfico de 4 horas para ver qué estamos observando nosotros aquí en el caso del SP500. ¿Okay? Fíjense que nos sacó, tenemos una direccionalidad alcista, ya está bastante desarrollada. Si yo observo, tengo una ADX pendiente negativa. Vamos a borrar esto. Fíjate que aquí vas a ver un poquito más claro el hombro, cabeza a hombro que estamos viendo en el RSI. ¿Ok? En el RSI. ¿Entendido? Fíjense cómo el RSI hizo un movimiento de ruptura, un pullback y ahora está buscando para irse a la zona de sobrecompra, la parte alta. El ADX no tiene fuerza, por lo tanto, como el movimiento alcista que estamos observando es un ADX sin fuerza, esto sigue siendo un rebote. ¿Ok? Un rebote. Ahora, quiere decir que a partir de los 4.317 el precio se va a disparar y no va a bajar más. Pues sinceramente no lo sé. Tiene un patrón alcista interesante. Fíjense las medias, estoy en gráfico de 4 horas, fíjense cómo están las velas. Ok, tenía una vela roja fuerte, luego tengo una vela de cuerpo pequeño con mecha abajo y la siguiente vela es verde. Este es un patrón pin bar de cambio de dirección, pero en 4 horas. Yo esto lo puedo dejar garantía perdón, garantía no existen garantías, es que estoy haciendo otro trabajo donde hablo la palabra garantía, pero aquí no puedo garantizar nada. Esto es lo que me dice a mí que existe una probabilidad de que el precio pueda rebotar, ¿ok? Rebotar más. Ahora, si somos conscientes, de igual manera, él pudiese tener como esto que estamos viendo nosotros, lo está viendo todo el mundo. Entonces no te extrañes que lancen un mechazo rojo, liquidan con esta velita hacia abajo, liquidan esos long que se van a poner ahí a 20, 50, 100x, nos hace un doble piso y ahí sí el precio empieza a rebotar con respecto al SP500. ¿Cómo nos protegemos de esto? ¿Yo voy alcista en el SP500? Sí, yo voy alcista en el SP500. Estoy en la plataforma de BingX. Por aquí, si me carga, se las muestro. Dice Rafael, muestra. A veces muestro, a veces no. Que a veces tampoco es tan necesario, pero por aquí está. Recuerden que yo no hago scalping. Yo hago es buscando movimientos de swing. Aquí yo tengo el SP500. Esto es en los contratos estándar. Y tengo el icon también. ¿Ok? En contratos estándar, en perpetuo sigo teniendo mis posiciones en Lycon, ¿ok? Entonces, aquí estamos con una posicioncita en el CP500 pequeñita, en BingX. Entonces, si el precio te cae fuerte y tú tienes un apalancamiento, como mi caso de 5X, 3X, 4X, tú no vas a tener problemas, ¿ok? Y si estás en otro broker que te lo permita operar tipo perpetuo, que puedes ir acumulando posiciones, entonces tú esto lo que harías es lo siguiente. Entras aquí con una posición a 5X, 3X y el precio cae nuevamente a la zona de los 4.245, ¿verdad? Entonces simplemente es tomar una segunda posición, ¿ok? Pero con un apalancamiento bajito, no te desesperes con 100X, 200X. Yo sé que provoca, yo sé que está así, que es lo que yo quiero hacer. De manera de que si el posicionamiento se va hacia la parte baja, no te liquide. Te va a bajar la cotización, tú entras en el otro soporte y aquí sí tienes que ubicar un stop loss. Un stop loss de que si las cosas salen mal, no salen como esperamos, bueno, mala suerte. ¿Ok? Ahora, Rafael, yo sé que me dicen, Rafael, pero es que yo no soy así. Yo quiero operar pequeñito, 30 minutos y así en X. Bueno, si usted hace eso, eso es decisión suya. Yo no lo haría. Pero si usted hace eso, entonces la operativa es ahí donde está, 4.315, 4.300. Y el stop loss tiene que estar ajustadito, 4.275. ¿Ok? El rango riesgo-beneficio al siguiente perfil importante sea los 4.452. Es muy bueno. O sea, esto es una operativa donde estarías arriesgando un 3-1. O sea, por lo que te toque de stop loss, tú estarías buscando movimiento 3 veces más. O sea que como gestión está ideal. Ahora, si tu apalancamiento es alto,
Entonces no debes colocar un stop loss más abajo de esta zona. ¿Por qué? Porque si sale mal, la pérdida va a ser muy grande. Y recuerda que lo importante en este mundo del trading es ir controlando las pérdidas. A medida que tú empieces a perder poquito, vas a empezar a ver ganancias importantes. Pero de nada sirve ganar en una posición 100% si en la siguiente posición pierdes 140%. Eso no tiene sentido. Por eso digo, si te vas a apalancar por encima de 10x, 20x, entonces la entrada 4317, 4315, 4310, ok, debería estar protegida con un stop de los 4279 como máximo. Ok, como máximo. ¿Entendido? Ahora, si tú te vas a 5x, 3x, 4x, entonces tú tranquilamente, tu stop loss está por debajo de los 4230 y simplemente puedes promediar el precio, ¿ok? Pero en pocas palabras, nosotros en el SP500 estamos en posición de buscar un rebote al alza, ¿ok? Fíjense que justo tenemos la directriz bajista, el precio tocó esa zona y estaríamos buscando la parte alta de ese canal bajista, ¿ok? Lo único es que hay que estar atento en los 4300, 4400, perdón, 4360, 4390, perdón, 4390 para ser más exacto. A eso es una zona de perfil de volumen que tal vez tendríamos que tener un poquito de cuidado, ¿ok? Cambio de tendencias, tendríamos que perforar los 4457 con fuerza y ahí estaríamos pensando en cambio de tendencia. Por ahora, esto sigue siendo un rebote que se le puede sacar provecho, un rebote operable y que por supuesto la decisión la toman cada uno de ustedes. Ya yo voy dentro del SP500 y bueno, espero que les haya gustado, espero que le hayan disfrutado, que esta información sea de utilidad y que la energía eléctrica me permita subirles otros videitos un poquito más tarde. Cuídense mucho y nos vemos en el siguiente video. Chao.